Hasta ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda clase, esta segunda semana. Recuerden que cada semana vamos a estar cambiando de tema. Son 6 subtemas. Ya trabajamos el número 1, que tenía que ver con un tema de estar conscientes del crecimiento integral que tenemos todos como creyentes, como cristianos. Y estuvimos revisando, hago un pequeño repaso mental. Estuvimos revisando una autoevaluación de nuestra situación actual y yo les mostré un material que yo uso ya desde algunos años para trabajar con estudiantes de cómo uno puede evaluar en alguna de las 3 momentos importantes en la vida del cristiano. La primera es su conversión a Cristo, cómo conoció a Cristo, cómo decidió seguir a Cristo y en qué circunstancias estaba. La segunda es su crecimiento integral y vimos un archivo de a qué me refiero con un crecimiento integral, ¿se acuerdan? Yo cuando hablo de crecimiento integral hablo del aspecto espiritual, sí, pero también el aspecto emocional, el aspecto intelectual, el aspecto social y aún el aspecto físico. Mi teoría es que el crecimiento integral de un cristiano tiene que ver con cuando menos esas 5 áreas para que esté creciendo en todo en Cristo, ¿no? Y no conformarnos solo a una área, sino tratar de cuidar todo y crecer de una manera lo más armónica y equilibradamente posible. Y luego el tercer momento que yo les compartí es el de la multiplicación. Yo le llamo la potenciación. O sea, cuando tú ya estás en un momento de tu vida cristiana, de tu liderazgo, donde tú le compartes a otro que posiblemente en un futuro te va a relevar o que va a crecer más que tú. Y entonces eso se llama multiplicación de liderazgo. Es donde tú compartes de gracia lo que de gracia tú has recibido. Eso, esos 3 momentos son importantes en la vida del creyente y la semana pasada los estuvimos trabajando con más o menos con amplitud. Y bueno, hoy, y espero, y la tarea, recuerdo que el trabajo era escribir, recordar el momento de su conversión y escribirlo lo más, en 2 cuartillas máximo, lo más, lo que más se acordaran de su momento de conversión. Yo les compartí de manera sintetizada mi testimonio de fe, ¿no? Y, pero es diferente en todos. También hablábamos de cómo hay otras experiencias de fe que son muy valiosas también. ¿Y qué quiere decir? Que Dios llama de diferentes maneras. Y el texto bíblico no nos deja mentir. O sea, los 12 discípulos eran diferentes y el Señor Jesús así los llamó, ¿no? Por eso dice el Evangelio de Marcos 3:13, dice que Jesús llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar, ¿sí? Y les dio autoridad para que compartieran lo que él les había dado. Entonces, eh, el llamado a una vida cristiana es diferente en todos. En algunos es un proceso, ¿sí? Es que alguien está, porque la fe viene por el oír, alguien está insistiendo, invitando una y otra vez. Y en algunos otros casos, como en el caso mío, que les compartí con mucho cariño, es de una manera instantánea. O sea, cuando tú tienes encuentro con el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces tú entiendes que es un mensaje poderoso y el mensaje sigue siendo buena noticia para salvación también. Eso implica el Evangelio, eso implica la buena noticia. Y entonces es diferente en cada creyente. Yo nada más les pedí que ustedes anotaran, que ustedes recordaran, pusieran por escrito este momento, de esta experiencia de fe, de esta conversión. Como dije, es diferente en todos, ¿no? Y es valiosa. Y por eso es que los discípulos eran todos diferentes. Aún yo tengo un estudio sobre el llamado de Dios para los diferentes profetas y es diferente en todos. ¿De acuerdo? Cuando tú analizas el llamado que Dios le hace en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, al profeta Jeremías, allá en los primeros capítulos, dice ahí el texto bíblico que Jeremías le dijo, oh Señor, que soy muy niño. Se cree que era un adolescente. Y, y el Señor le dice, no digas que eres niño, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca.
y te he elegido desde que estabas en el vientre de tu madre para que fueras profeta a las naciones. Y no, pues, ¿quién se puede resistir a ese llamado de Dios? Pero es diferente al del profeta. Soy un hombre que habito en un pueblo inmundo y con labios impuros, o sea, imagínense. Entonces él está consciente de que viene de un contexto muy, muy mundano, vamos a decirlo nosotros, ¿no? Pero el Señor le hace un llamado y luego viene la imagen aquella de aquellos seres celestiales que llamamos nosotros serafines, que tienen alas y que vuelan y que tocan, toman con unas tenazas un carbón, tocan sus labios y el mensaje es, ahora es limpio tu pecado y tu culpa, porque este carbón encendido tocó tus labios y ahora ya estás listo. Y ya a final del capítulo dice que vuelve a escuchar la voz de Dios, donde le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá para anunciar? Y él dice, heme aquí, envíame a mí, después de esta experiencia de fe. Entonces, solo hago este recordatorio mental para decirles que es diferente en todos, ¿sí? Y cada uno tengo un estudio sobre cada uno de los profetas, ¿sí? Cómo es llamado, en qué época, en qué tiempo, con qué objetivo, ¿sí? Y cómo es que Dios los usó a través de el tiempo para ya hacer un llamado al pueblo de Israel, sobre todo cuando el pueblo de Israel se andaba desviando. Y en el Nuevo Testamento, pues los 12 discípulos de Jesús son diferentes, como ya dije, empieza con Marcos 3:13 y cada uno de los evangelios menciona cómo Jesús los va llamando. Unos son pescadores, ¿sí? Son gente muy sencilla, otros son más intelectuales, ¿sí? Otros tienen más mañas, más mundo recorrido, otros son más cariñosos, como el apóstol Juan, ¿verdad? Es un hombre más sencillo, más cariñoso. Dice el evangelio que se recostaba en el pecho del Señor, pero otros como Pedro son rudos y cuestionan y dicen y hablan. Y a todos los llamó el Señor y a todos los fue usando. Y bueno, a mí me gusta mucho, les decía yo la semana pasada, el testimonio del apóstol Pablo. Quizás yo me identifico quizás más con él, porque es un momento en que él, aunque se siente que ha avanzado mucho con la arrogancia, que siente una persona que cree que tiene mucho, el Señor lo derrumba cuando va por el camino, ve un gran resplandor, oye la voz del Señor, ¿por qué me persigues? Y yo te he llamado, te estoy llamando, dura cosa te es resistirte y dar patadas a un aguijón. Y entonces dice ahí el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 9, que entonces él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y el Señor lo empieza a usar, ¿sí? Y ya en el capítulo 26, él está dando testimonio al rey Agripa y le platica todo su testimonio de fe. Por eso yo digo que el testimonio es muy importante. Y el último material que yo les compartí la semana pasada es cómo algunas pautas de cómo ir elaborando tu propio testimonio, si es que no lo has elaborado. Porque la mayoría de los creyentes no tenemos el cuidado de elaborar nuestro testimonio de fe. Entonces yo les comparto, lo he hecho por algunos años y algunos aprenden a hacerlo muy bien, de cómo tu testimonio puede ser una herramienta para predicar y para compartir a otras personas y las personas se pueden identificar y Dios lo usa también el testimonio. El apóstol Pablo varias ocasiones da su testimonio. A mí me gusta más Hechos capítulo 26, cuando está entre el rey Agripa y les decía yo la semana pasada, el rey Agripa le dice, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Cuando él le dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a mi experiencia de fe con el Señor. Y por eso es que estoy aquí, ahora, y ando en estos caminos. Entonces el testimonio de fe es muy valioso. Revisen el material que yo les envié, pueden revisar aún la grabación que está en la plataforma. Y bueno, yo siempre he dicho que a veces no nos sale a la primera, pero la práctica hace al maestro. Y cuando yo lo elaboré una y otra vez, ya como a la cuarta vez ya me salió mejor. Y ya, pues, después de muchos años, ya ahora lo puedo sintetizar en 3 minutos, como le hice la semana pasada, o lo puedo dar en media hora o en un sermón, ir parte por parte ilustrando de dónde nos llamó el Señor, cómo estábamos sin Cristo,
cómo nos llamó el Señor, qué compromiso hicimos con el Señor y ahora cuáles son las evidencias de ese llamado y de la aceptación que hemos hecho y cómo esto se puede convertir en un testimonio de fe para bendición de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, espero que no se les haya hecho difícil. Yo me puse a las órdenes, si alguien batallaba, pues podemos orientarlo, pero realmente este primer trabajo, incluso yo siempre les pongo muy buena calificación porque todas las experiencias de fe son valiosas para mí, todas, como haya sido, todas, porque son experiencias de fe personales, ¿de acuerdo? Y no tiene tanto que ver con la intelectualidad o la capacidad, sino con con la honestidad, diría yo, de así estaba yo, así me encontró el Señor y ahora estoy en Cristo así. No, bueno, hay que elaborarlo una y otra vez y después uno ya lo puede utilizar como una herramienta para predicar, para evangelizar, para dar testimonio a las personas cuando se requiere. ¿De acuerdo? Hoy vamos a un segundo subtema que tiene que ver con uno de los temas importantes en la vida cristiana y de los creyentes, y a mí me gusta ir revisando cada uno de los subtemas como en ese orden. No es un orden realmente cronológico, puede ser diferente, ¿sí? Este, porque así actúa el Señor. Entonces yo trato de ser flexible, pero sí tuve que esquematizar la materia y ahora déjenme les presento cuál es el segundo subtema. Eh, Déjenme les comparto pantalla, el archivo. Parece que ahí está. Déjenme, voy a abrir aún más la pantalla. Voy a ver si puedo. Bueno, espero que ahí lo puedan. Sí, ahí está. Ya. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Está más visible. Sí, Y, sí, se ve bien. correcto. El segundo subtema, hermanos, que está programado en esta clase, en esta materia, tiene que ver con una espiritualidad cristiana. Eh, yo le llamo una espiritualidad genuina, ¿sí? Porque el tema de la espiritualidad es un tema, desde mi punto de vista, muy mal entendido, ¿sí? Y porque cargamos con muchas tradiciones, cargamos con muchos presupuestos y con ideas a veces ya preconcebidas. Y me parece que es uno de los temas que a través de la historia se han ido revisando. Y yo les voy a compartir este primer archivo con mucho cariño para hacer una reflexión más profunda del tema de la espiritualidad. Ya hace algunos años tuve un tema en la Comunidad Teológica de México, tuve un curso completo sobre espiritualidad y uno revisa los diferentes siglos de la era cristiana, cómo fueron cambiando los conceptos de espiritualidad. No siempre ha sido el mismo, déjenme les digo. Algunos se han contagiado de otras experiencias, algunos lo conservan, pero yo tengo una primera enseñanza que he aprendido a través de los años. Porque luego las iglesias nos confundimos mucho, confundimos la espiritualidad no sé, con méritos humanos, confundimos la espiritualidad con ceremoniosidad, o sea, ser muy ceremoniosos, y no se preocupen, lo vamos a ir desglosando, pero confundimos la espiritualidad con otras cosas, y por eso elegí Gálatas 5:25, ¿verdad? El apóstol Pablo, todo el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, me parece que el apóstol Pablo hace una gran reflexión sobre el tema del espíritu y la espiritualidad. Y yo rescaté solo el versículo 25 que dice, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. O sea, el tema del Espíritu Santo, incluso yo creo que la siguiente clase, el jueves, me voy a atrever a compartirles un tema
que yo le llamo teología del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Para como abrir el panorama. Entonces, el tema se llama espiritualidad cristiana, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de espiritualidad, déjenme les digo. Hoy en día, yo estoy convencido que es el siglo de la confusión. O sea, la gente está muy confundida. Bueno, tiene confundida hasta su sexualidad. Es increíble cómo hay gente que dice que no sabe si es hombre o mujer. Yo digo, Dios mío, ¿cómo no se ve en un espejo? Pero es el siglo de la confusión, yo les digo. Como hay demasiada información, hay demasiadas teorías de todos los temas, ¿ya? Entonces el tema de la espiritualidad es uno de los más confusos, déjenme le digo. Y en las iglesias se hace comúnmente, se ha hecho a través de los siglos, un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Un sincretismo es la parte bíblica, del texto bíblico, lo que dice en la escritura, las enseñanzas con alguna otra práctica y se unen. Eso es un sincretismo. Pero se unen así como mis dedos. Se entrelazan que después ya lo ves como uno solo. Ya no sabes qué es qué. Qué está en la Biblia y qué no está. Entonces, la espiritualidad tiene este sincretismo. El sincretismo, si ustedes lo investigan, es una mezcla de lo divino con lo pagano. Y eso abunda hoy en día mucho. Y a mí me preocupa bastante esto, ¿no? Claro, los que tenemos una experiencia de fe difícilmente nos confunden, porque cuando el Espíritu Santo tiene control de tu vida y te dirige y tú te sometes a él y tú sabes que viene de Dios, entonces eso yo diría, para usar el término que te inmuniza, te vacuna, para que no te enfermes y te contagies y te distorsiones, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido de eso. Sí, si alguien no tiene una experiencia de fe y está confundido, aún siendo cristiano se puede confundir más, ¿eh? No crean que es garantía. Yo he conocido personas que fueron cristianas y ahora son ateas, ¿no? O he conocido personas que fueron cristianas y ahora son de, no sé, de otra grupo, otra secta, no sé, de otros lugares. Y es respetable, yo soy muy respetuoso, pero se trata de orientar, como hoy, pues vamos orientando el tema, ¿no? ¿A qué nos referimos con espiritualidad cristiana y cómo diferenciarla? ¿De acuerdo, hermanos? Ustedes con confianza, si surge alguna duda, con confianza me dicen, al cabo ustedes tienen posibilidad de decirme y podemos ampliar el concepto. No se preocupen. Y bueno, dentro de este subtema de espiritualidad cristiana o espiritualidad genuina, yo le llamo, uno de los subtemas en la parte de abajo dice, vamos a hablar un poco de la espiritualidad filosófica. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los siglos, sobre todo los primeros siglos de la era cristiana, se empezó a confundir espiritualidad con filosofía, ¿de acuerdo? ¿Qué es la filosofía? Pues la filosofía es el pensamiento, el desarrollo del pensamiento humano y su capacidad de raciocinio, de mirar el mundo de diferentes formas, de diferentes colores. Y para la época bíblica, este, parece que también, estaba, perdón, estaba impregnado el mundo en el primer siglo, cuando el Señor Jesús y sus discípulos, lo que dice el texto bíblico, el Nuevo Testamento, ya había, por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas. Yo he estado tratando de investigar un poco y hermanos, desde antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, el pueblo de Israel tenía sus profetas, pero otros pueblos tenían sus filosofías, ¿de acuerdo? Hay códigos, hay códices, hay escritos de las filosofías que seguían diferentes pueblos, como los mesopotamios, los egipcios, eran pueblos muy antiguos y con diferentes creencias, ¿de acuerdo? Y la filosofía era lo que abundaba, ¿de acuerdo? Y por eso los discípulos de Jesús se enfrentaron con mucho de ello, ¿sí? Y uno de los ejemplos que yo he investigado más a fondo es el que aparece
en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, hermanos, si ustedes ven, Hechos capítulo 17 es toda una narración, versículos 17 y 18. Yo no sé si alguien lo tenga para que me ayude a leerlo, por favor, y poder abondar un poquito en Hechos 17, versículos 17 y 18. ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, sí. Permiso, no sé si se me escucha bien. Sí, sí lo escucho. Adelante, hermano. Bueno, Hechos 17, 17 y 18 dice, Sí. así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los etíopos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Uh-huh. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Amén. Gracias, hermano. Gracias, muy amable. Este pasaje a mí me gusta mucho. Yo tengo todo un sermón y le llamo a ese sermón un Dios poco conocido. Y desarrollo las siguientes características que el apóstol Pablo va llegando a la ciudad de Atenas. Atenas, Grecia, hermanos, era la cuna de la filosofía. Hay quien dicen algunos historiadores, que probablemente el apóstol Pablo pudo haberse topado con alguno de estos filósofos importantes, ¿no? De la época, de la época antigua, porque Atenas era la cuna de la filosofía. Y ahí en Hechos 17 lo llevan a un lugar que se llama el Areópago, que uh, uh, era como un pequeño estadio, era como un teatro, y ahí era donde discutían, ¿sí? Diferentes filosofías, ¿no? Y había grandes filósofos de estos que son conocidos en el mundo griego. Atenas, Grecia, era la cuna de la filosofía. Y entonces el apóstol Pablo llega ahí a Atenas, y entonces cuando lo ponen en medio del Areópago, que era la tribuna para presentar su posición, su postura, él empieza a desarrollar las características y él les dice, he pasado por sus santuarios y he visto que tienen un altar en el cual tiene una inscripción que dice al Dios no conocido. Dice la tradición que los atenienses eran tan idólatras que ese letrero lo tenían por si algún dios ellos no conocían y se fuera a enojar con ellos y les trajera calamidades, entonces ellos por si algún otro dios surgía. Y Pablo con mucha inteligencia y sabiduría le dice, a ese Dios que ustedes honran sin conocerles al que yo les quiero anunciar. Y empieza a desarrollar cuando menos 7 características del Dios poco conocido. Y yo tengo todo un sermón de eso, ¿no? Habla de un Dios creador de todas las cosas y con eso los apantalló. Sí, porque ellos creían en dioses, semidioses o dioses menores e hijos de los dioses. Todo lo que es la cultura, ¿no? La cultura griega, que incluso ahora están películas y en caricaturas. Fue muy famoso todo eso. La gente lo creía, ¿no? Y Pablo está predicando ahí. Entonces, todo el capítulo 17, libro de los Hechos, a mí me gusta mucho, les digo. Yo tengo un par de sermones de ello y le llamo el Dios poco conocido, porque Pablo lo presenta y presenta 7 características que tiene el verdadero Dios. Y aunque no tuvo mucho éxito ahí, dice que fueron pocos los que se convirtieron, pero dice que algunos lo siguieron. Y luego de ahí él se fue a Corinto y en Corinto ya en el siguiente capítulo él ya pudo hacer una iglesia. Pero en Atenas, Grecia no pudo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de filósofos y la espiritualidad filosófica abundaba. O sea, había gente que seguía una cierta filosofía y decía, para mí esto es espiritualidad. Los epicúreos y los estoicos que se mencionan en este pasaje eran corrientes filosóficas, ¿sí? Los estoicos aguantaban, por eso hoy en día, incluso yo uso mucho esa frase, ¿no? Cuando estoy bromeando con alguien, les digo, aguantó estoicamente, les digo yo. O sea, aguantó mucho. O sea, los estoicos era una filosofía que hablaba de que quienes aguantaban más eran quienes eran más espirituales. Y de ahí que hasta se flagelaban y hacían cosas de esas, ¿no? Y los epicúreos era el otro extremo, era quienes buscaban la espiritualidad a través de los placeres. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan distorsionado? Entonces de ahí
que la cultura griega fue una cultura muy pervertida también. ¿Sí? Tenían santuarios para eso. Tenían todo un ritual. Entonces, la espiritualidad filosófica, hermanos, parece que ya pasó de moda, pero no. Todavía hay gente que sigue creyendo en diferentes filosofías. ¿Sí? Y yo digo que son respetables, pero no son bíblicas, sencillamente. Digo, hoy en día uno tiene que ser cuidadoso. No sé allá en Argentina, pero acá en México, por ejemplo, están catalogadas como tribus urbanas. ¿Qué son tribus urbanas? Son los que son emos, los emotionals, son que andan vestidos de negro y siempre con el pelo abajo. Hay otros que son punketos, le llaman punk, de la cultura punk, y traen los pelos parados y pintados de muchos colores. Y yo pensé que solo pasaba en las películas, pero un día fui a la Ciudad de México, a la capital, y andaba yo de visita por ahí con mi familia, y yo tratando de enseñarle los grandes lugares históricos que en la Ciudad de México están, ¿verdad? Lo que los libros dicen de la historia de México, los grandes palacios, ¿sí? Donde se asentó la cultura ahí española, ahí, y de repente en la plazuela principal empiezo a mirar hacia los lados y veo que hay gente que así anda todos los días. Y yo digo, Dios mío, así viven, ¿sí? Y parece que se visten, pero yo les pregunté a alguien de ellos, ¿es un festival? ¿Es algo especial? ¿O así viven? No, ellos así viven todos los días, así se visten. Y ellos quieren promover una subcultura, le llaman tribus urbanas. Y hay muchas. Y dije, ay, Señor, Dios mío, hasta me espantó, porque algunos son grotescos. Y hoy en día me espantaron otro tipo de cultura ahí, donde están tomados de la mano dos mujeres o dos hombres. Y yo les dije a mi familia, ¿saben qué? Esto ya es demasiado para mí, mejor nos retiramos. Regresémonos a nuestro entorno. Porque hay ciudades tan cosmopolitas, tan avanzadas, que dan derechos a través de los respeto a través de los derechos humanos y respetan mucho este tipo de tribus urbanas o no, yo creo que en Argentina también lo hay, supongo, pero en México yo en la capital yo me espanté, dije, wow, ¿cómo pueden vivir así? ¿No? Así viven, porque es una manera como de promover su manera de ser, su filosofía, y ellos creen que eso es espiritualidad, ¿sí? Hay un tipo de espiritualidad filosófica, por ejemplo, esto que viene en el tercer renglón, filosofías hindúes, chinas, mayas, etcétera. Y acá en México también, por ejemplo, hay otro tipo de filosofía, espiritualidad filosófica, que ellos están rescatando las culturas ancestrales. O sea, antes de que llegaran la colonización española, ellos están rescatando la cultura maya, por ejemplo, como la cultura indígena y hacen sus rituales, ¿sí? Y hacen oraciones al sol y se llenan de energía y se visten como aquellas culturas antiguas y eso es una manera de espiritualidad para ellos. Incluso hoy en día hasta hay casamientos por este tipo de rituales. Y a eso yo le llamo espiritualidad física, ¿sí? O sea, es, es, es una manera de cómo la gente piensa que es espiritual, pero simplemente es una filosofía. Pero a ellos les llena, dicen eso y así andan por la vida. De ahí la exhortación de Pablo en Colosenses, de tengan cuidado que nadie los engañe con filosofías y vanas sutilezas. ¿De acuerdo, menos? Es una manera de ver la espiritualidad, ¿sí? Y se cuelgan muchas cosas, collares, pulseras, mucho de eso. Creo que tienen como este tipo de espiritualidad filosófica le atribuye poder a las piedras, por ejemplo. Entonces traen pulseras con diferentes piedras de diferentes colores y dicen que tienen poder. Y yo cuando tengo acercamiento con alguno, yo les digo, es que las piedras no tienen poder. Pueden tener la energía de la misma piedra de la naturaleza, ¿no? Pero no es que tengan poder. Pero la gente les atribuye poder, ¿de acuerdo? Y bueno, es una manera de ver la vida y hay gente que opta en lugar del cristianismo por una espiritualidad filosófica. Ahora, déjeme voy un poco más allá. Hay gente cristiana que trae un crucifijo y cree que ese crucifijo le protege, ¿ya?
es un objeto. Los objetos no tienen poder, pero ellos creen que eso los protege porque así les han inculcado. Y es donde una vez más yo les digo, es un sincretismo, es una mezcla de lo bíblico con lo filosófico, ¿de acuerdo? Esa es la explicación. Y la tradición, claro, la tradición que está, tiene muchos años que eso se hace. Sí, las culturas ancestrales lo hacían. Es una manera de ver la espiritualidad, ¿de acuerdo? Yo le llamo que es una espiritualidad filosófica, a través de una filosofía, y hay muchas filosofías de vida, ¿de acuerdo? Pero no tiene que ver realmente con un concepto de espiritualidad real. Ese es un primer apartado. Hay un segundo apartado en el que yo le llamo que es una espiritualidad religiosa. Y este les va a hacer un poco más de sentido. Porque la primera ustedes dicen, bueno, pues yo no vivo con eso, yo no convivo con eso, realmente no me afecta a mí mucho, ¿verdad? Uno puede pensar, pero este segundo apartado quizás les haga un poco más de sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque el primero tiene que ver con lo que ve uno en el mundo, alrededor del mundo, y ve uno diferentes expresiones. Pero dentro de las iglesias hay un tipo de espiritualidad religiosa, ¿sí? O sea, el confundir los, las prácticas y los rituales realmente con la espiritualidad, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí yo voy a hacer una reflexión en este segundo apartado, donde yo le llamo espiritualidad religiosa, es cuando aún la gente que va a la iglesia ve la iglesia como una religión, no como una experiencia de fe. Por eso pongo en la parte superior la religión como un intento del hombre por llegar a Dios a través de sacrificios, tradiciones, esfuerzos humanos. ¿De acuerdo? O sea, la mayoría de los filósofos lo saben y dicen, la religión es el intento del hombre por llegar a Dios a través de todo esto, sacrificios, tradiciones, rituales, esfuerzos humanos. O sea, ¿cómo agradamos a Dios? Así se forjan las religiones diferentes. Y luego en el tercer punto pongo lo que es un sincretismo, pongo es una mezcla de lo bíblico y lo pagano. Ya lo traté de explicar muy bien ahí, ¿no? Ahora, parecería que nosotros como cristianos, como creyentes, estamos inmunes ante eso, pero no, déjeme digo que no, hermano. A veces en la misma iglesia nos confundimos, ¿sí? Y por ejemplo, hay quien piensa que el hecho de que porque va a la iglesia ya cumplió. Yo a veces bromeo con algunos de los hermanos acá en México, sobre todo los que yo he sido su pastor, y ya cuando tengo suficiente confianza les digo, mira, vino, se persinó y se fue. O sea, hizo alto de presencia y se fue. O sea, ya me vieron, ya me voy. Como si solo acudir o solo que me vean, ya cumplí con Dios y con los hermanos. Vámonos. Y yo digo que es una manera de vivir una religión, pero no hay una experiencia de fe. ¿Sí? No hay realmente una experiencia espiritual, no hay un disfrutar, vamos, el culto, sino cumplir por cumplir, a eso me refiero. Y el Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, a los mismos líderes de su tiempo les hace una gran reflexión, ¿sí? Hace una gran reflexión el maestro, ¿eh? No, no, yo digo que no le saca la vuelta al maestro, él los confronta. A ver si me ayudan a leer este pasaje. Mateo capítulo 23, del 1 al 8. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Yo lo Amén. tengo, pero si la hermana quiere leerlo, no hay drama, si no estoy participando yo nomás. Adelante, mi hermanita, adelante. Bueno, está bien. Bueno, entonces Mateo 23, 23, del 1 del al 1 8. al 8. Ujú. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Y dice el versículo 23, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro o aquello. Amén. ¿Qué quiere decir? Yo elijo este pasaje, hermanos, para ilustrar cómo los tiempos de Jesús habían hecho una espiritualidad religiosa. Es el ejemplo más elocuente, hermanos, que yo encuentro. Y el Maestro Jesús no le saca la vuelta, lo confronta. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo que tenía la ley, el pacto y las promesas, se convirtió en religioso, nada más, en cumplir por cumplir. Y el primero que los reprende es el Maestro. Y está muy fuerte todo el capítulo 23. Ay de vosotros, dice. Y empieza a señalarle varias cosas. O sea, es uno de los pasajes más fuertes para los líderes del tiempo de Jesús. Y hay un momento que le dices, porque parecen sepulcros blanqueados, que por fuera están muy adornados, pero por dentro hay toda clase de podredumbre. Qué triste, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se habían conformado con vivir una religiosidad aparente. ¿Están de acuerdo? Una espiritualidad aparente. Y creían que porque se ponían todo su ropaje, todas sus túnicas y todos sus elementos, eso ya los hacía como inmunes, y nada más equívoco que eso, ¿de acuerdo? Entonces el maestro los confronta, y, y el versículo 23 yo lo señalo porque para mí es un versículo clave. El maestro les señala muchas de las cosas que se habían equivocado como religiosos y les dice, bueno, hubiera sido que hicieran esto, pero si dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Bueno hubiera sido hacer esto, pero sin dejar hacer lo otro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y las iglesias, después de las iglesias que tienen muchos años, los miembros que tienen muchos años a veces corren ese peligro de convertirse solo en una espiritualidad religiosa. Como decía yo, ya cumplir por cumplir. ¿Están de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, porque es algo, me parece que como inconsciente, algo como que se va dando sin darnos cuenta. ¿Cómo tú puedes identificar a alguien que es solo un religioso en la iglesia? Es alguien que siempre va a la iglesia y nunca cambia. Nunca cambia. Es la misma persona. Y luego si se equivoca no tiene la humildad para decir, discúlpeme, perdóneme, ¿cómo hacemos? No, yo soy, yo digo y porque yo así soy. Entonces no hay posibilidad de cambio. Y se convierte, pero ahí está la iglesia, se convierte en una persona con una espiritualidad religiosa. Cuidado con eso. Nada más peligroso que eso, ¿eh? Porque piensa que está honrando a Dios, pero nada que ver con eso. El maestro se los dijo a los fariseos, a los escribas de su tiempo, ¿de acuerdo? Por ahí hace poco leí un libro que decía que hay fariseos del siglo XX. O sea, hay gente que vive como aquellos fariseos, con la Biblia en la mano, pero no cambia nada. Sigue teniendo arrogancia, sigue teniendo crítica, sigue teniendo actitud de cumplir por cumplir. Qué triste, ¿no? Uno tiene que aprender de lo que está escrito para nuestra enseñanza y no caer en eso. Uno tiene que tener la humildad para decir, Señor, si tú quieres cambiar algo en mí, pues cámbialo. Creo que ahí es donde el Señor actúa. Entonces, este segundo tipo de espiritualidad religiosa, es diferente a la primera. La filosófica tiene que ver con el mundo y sus filosofías. Aunque también en la iglesia siempre también tienen su filosofía. No creen que no, se van a encontrar también de eso.
Pero este segundo tipo de espiritualidad religiosa se da mucho en las iglesias. Mucho, lamentablemente, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y por eso dice la parte final ahí, el ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo, quien después de ser un religioso, se convirtió en cristiano. ¿Dónde dice? Hechos capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios. A ver si me ayudan también a leerlo. Efesios 2, del 8 al 10. Porque ese es un gran testimonio del apóstol Pablo. Por favor. Amén. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Yo creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de un testimonio de fe, de haber sido un religioso a su tiempo. De hecho, él llega a decir con mucha pena, dice, yo fui perseguidor de la iglesia, con mucha pena y mucho dolor, pero el Señor me rescató. O sea, él lo reconoce, no evade su pasado. Parte de su testimonio es ese, pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, dice, todo lo que yo tenía, dice, lo tengo por basura, llega a decir en algún momento, y se convierte en un seguidor de Cristo, se convierte en un discípulo de Cristo, y cambia todo eso. Por eso en Efesios 2 es maravilloso cuando dice, hermanos, es por la gracia de Dios que somos salvos, no es por obras para que nadie se gloríe, porque qué peligroso es que alguien se gloríe de lo que ha hecho. Algunos hemos hecho algunas cosas por la gracia de Dios, pero no nos podemos gloriar que nosotros, depende de la iglesia de nosotros, no, la iglesia depende de Dios y de la gracia de Dios, no de nosotros. Nosotros hemos hecho nuestra parte para la gloria de Dios, nada más. Pero qué peligroso es cuando alguien dice, por mí se sostiene esta iglesia. Digo, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es un error grande, ¿eh? Es un gran error. Que no se le ocurra a nadie pensar eso. Nada más erróneo que eso. No, no, la iglesia depende de Dios y de la gracia de Dios, del poder de Dios. Nosotros podemos ser de bendición, podemos ser gente que esté comprometida y que dé buen testimonio y que tenga buenos frutos también, claro, pero no es que dependa de nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y termina Pablo ahí diciendo, porque los cristianos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. O sea, los cristianos debemos andar siempre en buenas obras, no para ganarnos la salvación, sino porque ya tenemos la salvación por la gracia de Dios. Es diferente a ese sistema de méritos, de religión. Eh, Alguna vez escuché de un teólogo esta frase. Él decía, la religión es el intento del hombre por llegar a Dios, pero el cristianismo es el intento de Dios por llegar al hombre, al revés. O sea, el cristianismo es Dios que está tocando la puerta, como dice en Apocalipsis. Es Dios el que nos está buscando, aunque uno a veces se hace a un lado, le saca la vuelta, uno es el que anda rehuyéndole ahí, pero el Señor está insistiendo. Ese es el cristianismo, Jesús bajó para pagar por nosotros. Y eso es maravilloso. Y estamos hablando ya de darle un rumbo correcto a la espiritualidad. ¿Cómo ven, hermanos? Hasta aquí. Todavía me queda un tercer subtítulo, pero lo puedo dejar para la siguiente parte. Me gustaría saber qué piensan de esto que yo he expuesto, de estos dos subtítulos y todo lo que yo les he compartido sobre el tema de la espiritualidad. ¿Cómo ven ustedes esto que yo les he compartido? Permiso. Muy interesante, la verdad, pero por ahí yo, desde mi punto de vista, la espiritualidad filosófica por ahí es un poquito más fuerte, porque lo que pasa de espiritualidad religiosa, eh, eso es muy común al no ignorar nuestra capacidad, nuestro yo puedo. Entonces me creo religiosa, yo puedo, y Dios, pero yo también puedo. Pero la espiritualidad filosófica, como que la filosofía reemplaza a Dios. Y entonces unas personas al leer libros, a leer toda la cantidad de filósofos que hay, filósofos,
esa palabra medio me traba, reemplaza a Dios. Son gente que se creen sabios, que saben todo, entonces no, no reconocen que Dios está por sobre todas las cosas. Ok, ok. ¿Alguien más, hermanos? Son dos maneras en cómo yo clasifico y analizo el mundo de la espiritualidad en términos muy amplios, generales. Ahorita vamos a verlo ya con aspecto cristiano, claro, porque tiene un enfoque correcto, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quisiera comentar? Adelante, hermano. Es un poco complicado, mi hermano, porque tanto la espiritualidad filosófica como la religiosa son un problema en la actualidad para nuestra iglesia, porque, bueno, si nosotros volteamos y vemos nuestras iglesias, yo creo que vemos muchísimos que somos religiosos, pero realmente no somos esos siervos, esos discípulos que el Señor quiere que seamos. Como usted decía, nada más, muchos llegamos, escuchamos y nos vamos, y la semana la pasamos en una vida común. Y bueno, los que ya se introducen en la espiritualidad filosófica es porque realmente no tienen bases en su creencia, no están bien instruidos en la fe. Porque vemos en nuestras iglesias que jovencitas, hermanas adultas, pues ya unos ya andan tatuados, otros con piercing, otros ya con los cabellos verdes, azules, amarillos y de todos colores. Y bueno, hay iglesias que se habla que, y gente de nuestra iglesia que está ahí también, son ya homosexuales y lesbianas y los que se creen no sé qué, si animalitos o no sé qué tantas cosas, y están ahí revueltos, y bueno, pues son hijos de Dios y se practica el amor, y pues mientras el amor exista, todo lo demás, pues no tiene importancia. Entonces estamos, como usted decía, en un tiempo muy difícil, de mucha confusión, pero yo creo que la base está siempre en el inicio. Cuando nosotros compartimos, por ejemplo, las que somos mamás, cuando compartimos esas buenas noticias de salud a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que sí va a ser un tema muy interesante, mi hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Sí, tiene razón. Aún el mundo cristiano, hermanos, se ha estado contagiando. Déjenme les digo, ahorita más adelante les doy. Yo voy como de menos a más, pero no se imaginan todas las cosas que he visto en diferentes lugares, ¿no? Y la iglesia de Dios se procura que los pastores tengan cuidado, pero a veces, como dice la hermana, hoy en día los jóvenes son muy inquietos y buscan diferentes comunidades cristianas, diferentes expresiones, y hoy en día hay comunidades muy distorsionadas ya, lamentablemente. Y bueno, aunque como dije, se respetan, pero no están realmente en el concepto bíblico. Ahora, hay una tercera filmina que les quiero compartir para que ustedes se den cuenta cómo es que sí podemos estar bien encauzando y bien orientando a los nuestros. La espiritualidad del estilo del Señor Jesús. Para mí eso es lo más certero. Fíjese lo que le voy a decir. Habría que tener cuidado aún con el concepto de espiritualidad del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamentario, porque en el Antiguo Testamento, muchos de los libros del Antiguo Testamento están en un contexto judío, en un contexto hebreo, y se buscaba la santidad de diferentes maneras. Incluso el Antiguo Testamento tiene un sistema de sacrificios, lo han de recordar. El pueblo de Israel, cuando se convertían impuros, se equivocaban o cometían algún pecado, podían ir al templo de Jerusalén a ofrecer un sacrificio, ¿sí?
Y entonces cuando ofrecían su sacrificio, el sacerdote lo sacrificaba, lo degollaba, la sangre corría, ellos pagaban por sus pecados. Era un antiguo sistema ritual por pago de los pecados. Eso lo abolió Jesús cuando se ofreció como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso digo que aún el concepto que está en la Biblia, el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado, ¿sí? El concepto más cercano que tenemos es la espiritualidad del Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo vivió la espiritualidad? ¿Están de acuerdo? Y solo voy a introducir el tema, porque es un tema que le voy a dar seguimiento en la segunda parte, pero no quise dejarlos así. Al que uno alcanza a ver todo el panorama, lo que nos orienta y nos ubica a nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de orientar a nuestra familia y a nuestros hermanos, es la espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. Oye, que el profeta y que Abraham, Isaac y Jacob, sí, ellos tenían otro contexto, aún de espiritualidad, muy, muy hebreo, muy arameo, pero la espiritualidad, nosotros somos iglesia cristiana porque somos seguidores de Jesucristo. Y el concepto de espiritualidad más correcto para nosotros es, como dice ahí, una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. Y comienza con Lucas 4, del 16 al 21, cuando dice ahí, yo transcribí una parte que dice, cuando Jesús llega a la sinagoga, en el día de reposo, y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, ¿sí? Porque me ha ungido el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, dar vista a los ciegos, dar libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor, ¿sí? O sea, cuando el Señor Jesús en Lucas capítulo 4 va a la sinagoga e incluso dice que cuando termina de leer esta parte del profeta Isaías, dice que él dice, hoy se ha cumplido, le dieron el rollo del profeta Isaías, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? Y si el Señor Jesús lo hizo como hijo de Dios, entonces era porque nos quería poner un ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que en la iglesia, hermanos, se necesita es que nosotros los creyentes, los cristianos, estemos ungidos con el Espíritu de Dios para que produzca este fruto que dice ahí. Yo rescaté Ezequiel 11, 19 al 20 y se van a sorprender un poco cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que era necesario que aún el pueblo de Israel tuviera este nuevo corazón y este nuevo espíritu, si no, no iban a poder cumplir con lo que el Señor les estipulaba. ¿Me quieren ayudar a leer este pasaje, por favor? Ezequiel 11, 19 y 20, por favor. Son 2 versículos, pero son muy importantes. Permiso. Dice así. Sí. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje de Ezequiel 11 es la promesa, fíjense, para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya vimos lo que le pasó cuando hablamos de los fariseos y los escribas. ¿Qué les pasó? Se la creyeron que ellos eran los que hacían los méritos. Ya el profeta Ezequiel les había dicho a través de esta profecía, vendrá un tiempo en que el Señor les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que puedan cumplir sus estatutos y sus ordenanzas. Yo diría, de otra manera no se puede, porque la naturaleza humana es la naturaleza humana. Entonces, pero a veces a los líderes de Israel se les olvidó y se ensoberbecieron y creyeron que ellos, con todas sus ceremonias, ellos estaban más cerca de Dios por sus méritos. Nada más erróneo que eso. Ya lo había dicho el profeta Ezequiel. El Señor es el que va a hacer esta obra, darles un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que puedan cumplir con las ordenanzas. Eso es muy importante. Entonces, y el Señor Jesús en Lucas 4, pues cumple la profecía del profeta Isaías cuando dice,
el Espíritu del Señor es sobre mí y me ha ungido para, yo diría, puras cosas buenas. Entonces, hermanos, la espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo es muy importante. De hecho, hermanos, cuando yo hago un trabajo de interpretación, tema que me presentan, yo siempre digo, a ver, hermanos, vamos a revisar qué hizo el Señor Jesús o cómo haría el Señor Jesús, porque nosotros somos seguidores de Jesús, ¿sí? O sea, y eso es muy importante. En todos los temas importantes, Jesús siempre tiene una solución, tiene una orientación, y eso es muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo debe ser una persona en estos tiempos y tener una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo? Bueno, basta analizar toda la personalidad del Señor Jesús. De hecho, en el trabajo de la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo les pedía ahí en el sílabo que identificaran 3 encuentros del Señor Jesús con diferentes personas, ¿se acuerdan? Ese era el objetivo, o sea, ¿cómo reaccionó el Señor Jesús? Eso es muy importante. ¿Qué respuesta tuvo el Señor Jesús para las diferentes personas? Eso es actuar con espiritualidad. Yo digo que la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad práctica, así le llamo. Siempre estando dispuesto a llevarlo a la práctica. Hay un momento en que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, servicial, ¿sí? Dispuesto a no hacer acepción de personas, a recibir a quien quiera que llegara, para orientarlo. Si alguien necesitaba orientación, le daba orientación. Si alguien necesitaba sanidad, le daba sanidad. Si alguien necesitaba exhortación, le daba exhortación. La espiritualidad, entonces, al estilo del Señor Jesucristo, es una espiritualidad en la cual vale la pena imitar a Jesús y revisar cómo Él actuó y cómo actuaríamos nosotros ahora, hoy en día, a través de las diferentes circunstancias de la vida. ¿Les parece? Entonces, de ahí nosotros podemos desplantar algunas cosas importantes. ¿Cómo ven, hermanos? Y bueno, voy a ir al receso y voy a dejar las aplicaciones para la segunda parte. ¿Les parece, hermanos? Porque de ahí vamos a sacar varias aplicaciones, ¿sí? Me parece que eso es muy importante entender cómo sigue trabajando Dios con nosotros como seres humanos, cómo nosotros los cristianos, los creyentes, podemos vivir con una espiritualidad y vamos a hablar también acerca del tema de las aplicaciones, cómo aplica todo esto para nosotros. Pero a mí me gustaría hacer un receso, ¿de acuerdo? 10 minutos, recuerden, y regresamos para la parte de las aplicaciones sobre el tema de una espiritualidad cristiana o una espiritualidad genuina. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Les parece? Buenísimo, muchas gracias. 10 minutos y regresamos.